Saludos, estamos en nuestra segunda sesión del taller de cuento de ficción Escombros Cíclicos, que como comenté, rinde homenaje al cuento de Borges, Las ruinas circulares. Y bien, en esta segunda sesión, la idea es que retomemos algunas de las cosas que fueron conversadas quienes participaron conmigo en el taller de narrativa breve, las cosas que fueron conversadas con respecto a lo que es específicamente el género cuento. Yo voy a ir de una vez aquí a mostrar la diapositiva de nuestra sesión, que bueno, que simplemente nuestra guía, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a conversar es qué entendemos por cuento. Para saber o para conversar sobre qué es lo que entendemos por cuento, es necesario primeramente que nos vayamos al momento del nacimiento del cuento como género específico. Porque bueno, como yo siempre digo en mis talleres, hay una idea muy general, muy vaga de la palabra cuento y la gente la utiliza así de una forma, digamos, sin prestar mucha atención, ¿no? Pero por supuesto quienes nos metemos en el área, eh, en la especialidad, como quien dice, del cuento, de la narrativa, pues, debemos tener claro qué es este término, qué significa puntualmente, a qué nos referimos exactamente cuando utilizamos la palabra cuento en el género, dentro del género narrativo. Para ello, nos debemos ir siempre, nos debemos remitir a quien es considerado el creador de algún modo, ¿no? Del cuento. Creador en el sentido no porque antes no existieran narraciones breves, no porque antes no existiesen relatos en general, ¿no? Sino porque el cuento en sí adquiere una forma definida, adquiere una estética, digamos, más clara, pues más específica, a partir de Edgar Allan Poe, a mediados del siglo XIX. Ya hemos hablado, ya creo que es una figura suficientemente conocida también, Edgar Allan Poe. Ahora, lo interesante que siempre nos debemos enfocar es por qué es Edgar Allan Poe ese considerado creador del cuento moderno, del cuento contemporáneo, del cuento como entendemos el género cuento hoy en día, aún ya casi 2 siglos después, ¿no? Pero también, bueno, vamos a pensar un poco en aquellas 4 figuras que rescata Horacio Quiroga en su Decálogo del Perfecto Cuentista. No vamos a necesitar leerlo acá porque estoy dando una idea panorámica, ¿no? Quien ya lo haya leído, maravilloso. Quien no lo haya leído, sería buenísimo que lo leyera, pero no está siendo obligatorio para este taller, ¿no? Básicamente ya ustedes se van a ir dando cuenta que todas las sesiones lo que exigen es la lectura de 2 cuentos en cada sesión, 2 cuentos diferentes en cada sesión. Se los van a ir viendo. Ayer fueron Las ruinas circulares y El escarabajo de oro. Hoy serán otros 2 que, bueno, entre un momento se los comento. En fin, decía, vamos a rescatar esas figuras que rescata Horacio Quiroga en su Decálogo del Perfecto Cuentista, que son 4, que son Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, francés, Rudyard Kipling
inglés, y Anton Chekhov, ruso. No en vano, Horacio Quiroga rescata estas cuatro figuras como, digamos, fundadoras, guías a seguir realmente, ¿no? Para escribir cuentos. Yo siempre adicionaría y siempre adiciono uno o hasta dos más aparte de estos cuatro, ¿no? Aparte de Edgar Allan Poe, aparte de Guy de Maupassant, aparte de Rudyard Kipling, aparte de Anton Chekhov. A mí siempre me gusta incluir a Gustavo Adolfo Becker, y además me gusta incluir también un poco a León Tolstoy, otro ruso, ¿no? Y Becker español. Pero bueno, vamos a ir directamente a cuáles son las características principales que definen un cuento. Para eso nos vamos directamente a nuestro siguiente subtema de la diapositiva, que es perfección y efectismo, ¿no? Efectivamente, el hecho de que Quiroga llame Manual del Perfecto Cuentista es porque la palabra perfecto no nos remite necesariamente a aquella idea ideal, valga la redundancia, de perfección, sino en el sentido de que ya es una forma definida, ¿no? Digamos que el relato, narración, incluso aquel famoso libro de Edgar Allan Poe se llama Narraciones Extraordinarias. Él todavía ni siquiera se atreve a llamarlo cuento. Es una cosa interesante que nos llama la atención también. En fin, la palabra perfección está usada en el sentido de que es una forma ya acabada. Esto es un cuento, así se escribe un cuento. Entonces, bueno, es importante reconocer primero, por supuesto, los aportes de Edgar Allan Poe, además de todos los otros, ¿no? Pero lo que pasa es que tenemos que ver primeramente eh, esa cuestión de la perfección como una serie de características eh, que nos definen el género. Esa serie de características son, por ejemplo, una economía de personajes. Ok, un cuento nunca va a tener muchos personajes, siempre van a ser pocos, a veces hasta un solo personaje es suficiente. Eh, a veces los, un segundo, tercero personaje puede ser simplemente referencial y ya. Eh, lo otro es que hay una cosa interesante que es el aspecto psicológico del personaje. Si bien en un cuento, un relato breve, una narración breve, no hay suficiente espacio para desarrollar demasiado la psicología de un personaje, porque no es una novela. En una novela tú desarrollas la psicología de un personaje durante cualquier cantidad de páginas. En un cuento no. Entonces lo interesante es que además de esa economía de personaje, tú enfocas de alguna manera eh, la psicología de un personaje, tal vez no desarrolles la psicología de ningún personaje, pero cuando lo haces, cuando se hace el abordaje psicológico de un personaje en un cuento, se hace una cosa muy puntual, muy específica, todo en función del cuento. Porque ¿qué es lo que sucede? En el cuento todo está en función de la acción, de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, entonces, personajes, descripciones, narraciones de la secuencia de acciones, y toda aquella cosa que yo siempre explico en el taller de narrativa breve, sobre extensión, tensión, captar la atención del lector, ese tipo de cosas que nos permiten mantener un suspenso en la acción y por supuesto, permiten mantener una tensión en el cuento. Todo eso viene desde Edgar Allan Poe y estos otros autores que ya mencioné, ¿no? Maupassant, Kipling, Chekhov, además de Becker y Tolstoy. Eh, entonces, bien, digamos que estos son los aportes de Edgar Allan Poe. Ahora, lo interesante también es que veamos los aportes de Horacio Quiroga, porque Horacio Quiroga de alguna manera, como que, no digamos descubre, pero sí resalta
la cuestión del efecto. Ese día del efecto que más adelante va a ser Julio Cortázar quien nos aporta aquella famosa metáfora inolvidable del knockout, ¿no? Pero ya en Quiroga, él nos habla un poco del efecto, ¿no? Cuando nos dice que ya el autor, el cuentista, desde el momento que empieza a escribir, ya debe tener pensado el final, y él lo dice de una manera como muy enfática, ¿no? Ya debes saber exactamente hacia dónde vas. Eso no es no es una ley universal, porque en el mismo decálogo también hay un punto que dice que tú debes llevar a tus personajes como si tú no formaras parte de nada de lo que está sucediendo, o sea, no influyas en lo que sucede. ¿Por qué? Porque él apuesta también un poco a que el cuento genere su propio efecto, ¿no? Eh, y ese efecto, por supuesto, eh, nos, nos genera como lectores eh, una inquietud, ¿no? Una inquietud que es la inquietud que nos mantiene leyendo el cuento. Entonces es importante ese día del efecto. El efecto, por supuesto, es sobre todo un efecto final. O sea, el cuento transcurre en una serie de acciones y entonces al final siempre hay un efecto de choque, digamos, que, que es el gancho del cuento, ¿no? Eh, una novela puede ser excelente, 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 independientemente de su final, de cómo sea su final. Pero en el cuento el final tiene que ser un final, tiene que ser un final así, bueno, buenísimo, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Tiene que ser un final tipo desenlace, ¿no? Desenlace en el sentido de que todo lo que estaba anudado se desata, ¿no? Eh, Eso es lo que significa la palabra desenlace, ¿no? Cuando una cosa que está toda enmarañada queda aclarada, pero por supuesto, ese queda aclarada no quiere decir que ya todo queda perfecto, bonito y lindo, ¿no? Sino que puede ser parte del efecto perfectamente, eh, un efecto de dejar al lector confundido, dejar al lector sorprendido, ¿no? Y esa es básicamente la idea del cuento, que tenga un efecto sorpresa al final, un final inesperado, un desenlace inusitado, ¿no? En fin. Eh, bueno, estos son como los aportes principales. Hay otros aportes que podemos irlo conversando. Pero bueno, lo importante también es que entendamos que todos estos autores que yo he mencionado son de mediados y finales del siglo XIX. Y es porque es en esta época que, que se desarrolla, ¿no? Como género. Ahora, lo interesante es que al mismo tiempo de todo esto, al mismo tiempo que todo esto va sucediendo, se genera, se desarrolla el género cuento de una manera muy rápida, digamos, en menos de medio siglo, eh, o vamos a suponer, en la segunda mitad del siglo XIX, el género cuento se desarrolla de una manera muy rápida, se confirma y se reafirma como un género independiente de los otros, ¿no? Y, y bueno, una característica que acompaña al desarrollo del cuento es que siempre existió en esa idea clásica del cuento de segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, siempre existió una idea del cuento asociada a un cierto lenguaje, digamos, edulcorado. Edulcorado, o sea, muy dulce. Dulce en el sentido no porque fuera bonito, dulce en el sentido de que muy adornado, muy a veces hasta rebuscado, eh, siempre recurriendo a palabras poco usuales. Entonces, esa idea de ese lenguaje edulcorado, así de altura, como quien dice, es una idea que aún hoy persiste, aún hoy persiste la idea de que cuando vamos a escribir un cuento, es bueno utilizar un cierto lenguaje no usual, un lenguaje que no sea el lenguaje común, ¿no? Por eso siempre eh, eh, es
tan complicado deslastrarnos de los lugares comunes, porque bueno, sabemos pues que esa es como la manera más fácil que a veces tenemos de expresarnos, y entonces en un cuento siempre vamos a buscar no utilizar ese tipo de expresiones que son demasiado comunes en el habla o incluso en la escritura. Pero bueno, es esto, ¿no? Esto es básicamente lo que es un cuento, ¿no? Eh, Esto es lo que nos habla de lo que es el cuento. Entonces, entramos en ese segundo tema de lo que es el cuento de ficción decimonónico. Decimonónico, utilizo la palabra bien a propósito. Decimonónico quiere decir que, que pertenece al siglo XIX. En portugués se dice oitocentista, lo cual confunde un poco. Bueno, oitocentista porque es del 1800. Pero bueno, estoy hablando de este cuento que responde a las características de la literatura decimonónica del siglo XIX. Entonces, una de las cosas interesantes, uno de los aspectos interesantes es la cierta tristeza voluptuosa, ¿no? El término tristeza voluptuosa lo tomo del título, además del título de una obra de teatro que fue famosa en el siglo XIX, que bueno, digamos que ese término eh, ejemplifica mucho lo que es la literatura del siglo XIX, tan influenciada por el romanticismo, por el postromanticismo y por el simbolismo, que fueron las tres más grandes escuelas literarias del siglo XIX: romanticismo, postromanticismo y simbolismo. Eh, digamos que postromanticismo es una especie de, es como una especie de puente entre el romanticismo y el simbolismo, ¿no? Eh, entonces, bien, la tristeza, ¿qué queremos decir con tristeza voluptuosa? Van a existir estos personajes atormentados, eh, en donde, bueno, la depresión que los lleva al punto a veces de la locura, que también va a ser un tema interesante, resaltante. Entonces, estos personajes muy dramáticos van a protagonizar el cuento decimonónico, el cuento en la forma clásica como lo conocemos. Eh, Hay dos conceptos, además de esta tristeza voluptuosa, ¿no?, que la acuño yo a partir del título de una obra de teatro de la época. Bueno, no estoy seguro realmente si es del final del siglo XIX o principios del siglo XX. Lo cierto es que fue una obra de teatro que causó interés en los lectores porque, bueno, porque el título prácticamente define lo que fue un poco esa cultura de finales del siglo XIX, ¿no? Eh, ah, por, olvidé de decir, esta idea del lenguaje edulcorado fue muy asociada también a lo que fue la literatura victoriana. O sea, la literatura victoriana fue la que fue influenciada por el periodo de la reina Victoria en Inglaterra, al final del siglo XIX, principios del siglo XX, que era una literatura así muy bien escrita, muy pulida en su escritura, ¿no? Que, como decía, es una idea que aún hoy permanece. Entonces, bueno, lo que decía la tristeza voluptuosa está muy asociada a todo esto. Ahora, hay dos conceptos, que era lo que estaba diciendo, hay dos conceptos muy interesantes que protagonizan el arte, la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, desde el romanticismo hasta el simbolismo. El simbolismo toca el siglo XX ya. Que una es un término alemán que es Sturm und Drang. Sturm und Drang significa tormenta y pasión. También eso nos define muchísimo el tipo de textos que se escriben en un cuento, ¿no? Siempre hay una cosa tormentosa y una cosa muy apasionada, ¿no? Eso existe todavía. Tan es así que entonces la otra idea que se casa mucho con todo esto que estamos hablando fue la idea del tratado de las pasiones, ¿no?
Tratado de las Pasiones fue un texto de un filósofo alemán también que hablaba mucho de todas estas cosas, ¿no? De la alegría, tiene que ser una alegría al máximo, la tristeza tiene que ser una tristeza al máximo, la rabia, todo. Todo esto bajo esa idea de la tormenta y pasión, ¿no? Entonces, si bien los simbolistas quisieron eh, abandonar esas ideas demasiado románticas de la tormenta y pasión, de la tristeza voluptuosa, del Tratado de las Pasiones, e incluso de su contemporánea, esa influencia muy victoriana, eh, si bien el simbolismo ya quería deslatarse de esto, no lo logró del todo, porque es que lo que sucede es eso, el cuento se erigió, estoy hablando, no se desligó del todo en lo que atañe al cuento, ¿no? No se desligó del todo porque es que es eso, el cuento se erigió como una forma muy específica de escribir literatura, ¿no? Una forma muy bien definida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No pudieron librarse, por ejemplo, del tema de la locura. ¿Y por qué no pudieron librarse del tema de la locura? El tema de la locura se convirtió en tema central de la ficción en esa época y aún hoy, hasta aún hoy en día. Porque ¿qué es lo que sucede? Una cosa que también ocurrió en esa época, segunda mitad del siglo XIX y inicios del siglo XX, fue, digamos, el surgimiento más potente de la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría, ¿no? Entonces, esta exploración del inconsciente abarcó todas las sociedades y entonces era imposible que el género cuento se aislara de eso, ¿no? Se separara de eso. O sea, el cuento como género bebió de todas esas cosas. Y además otra cuestión también, todo lo que tiene que ver con el auge de las nuevas religiones que ocurrió desde también la segunda mitad del siglo XIX, el auge de las nuevas religiones, de las nuevas creencias, de nuevas fes, todo eso también influyó muchísimo, tomando en cuenta que además ya había una influencia heredada del romanticismo, que era aquella idea de pensar en en la literatura antigua, ¿no? Esa literatura de monstruos y de seres. Sobre eso vamos a hablar también en este taller, ¿no? Cómo existe una enorme influencia de todas esas ideas de seres maravillosos, de seres fantásticos, heredados, sobre todo en la literatura medieval, ¿no? Eh, entonces, con toda esta exploración del inconsciente tan grande y de lo onírico también, entonces la locura se convierte, pues como decía, en un tema transversal a todos los demás temas que son tratados en un cuento. Eso es interesante que lo veamos, ¿no? La locura como vista como el arrebato, ¿no? O sea, el arrebato de locura, el momento de desesperación en el que un personaje está desesperado, valga la redundancia, por salir, por superar una cierta situación, ¿no? Entonces, como decía, hay mucha influencia de la psicología, la psiquiatría, del psicoanálisis en todo esto, porque es en esa época que esto comienza a surgir, que estas cosas comienzan a ser discutidas, debatidas, y el cuento bebe mucho de esas cuestiones. Ahora bien, esto es todo lo que podemos dar como este tema introductorio, como esta clase, como este video introductorio. Entonces yo voy a dejar abierta aquí una pregunta. Ahí están los cuentos que voy a pedir que lean. La muñeca de porcelana es un cuento muy cortito, pero muy interesante, de León Oliev Tolstoy. Y El Miserere de Becker, que yo les juro que yo intenté buscar otro cuento que me resultara mejor para esto, pero es que realmente este cuento para mí es magistral en muchísimos sentidos. Entonces por eso, de nuevo, tenemos El Miserere de Becker con nosotros. Entonces, una vez visto el video y leídos los cuentos, eh, y vamos a trabajar el cuento. Ahora, quitándole la primera frase que habíamos utilizado de Borges, ahora vamos a andar con las propias, digamos.
Vamos a generar un debate acá, vamos a conversar ampliamente sobre la siguiente pregunta, que está allí al final de los subtemas. ¿Qué es lo que más me gusta de un cuento? Yo creo que cada uno de ustedes, a partir de todo esto que estamos conversando, diga, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta de un cuento? Vamos a pensar que ya conversamos sobre qué es la ficción y sobre qué es el cuento. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta de un cuento? Con eso terminamos este video y comenzamos el resto de nuestra clase.